Hoy hablaremos de un libro perfume, una novela corta de frases cortas, pero incisiva y con un rastro de nostalgia tras cada capítulo. Una novela que parece ser un episodio aparte de alguna serie de aventura y amor. Es de esas novelas que nunca terminás de entender muy bien qué está pasando, pero que poco a poco la melancolía te va abrazando hasta que, al final, completás la última página. Y así como el personaje principal hace viajes, queda la sensación de haber hecho un viaje lejano, a un lugar casi tan inaccesible como la isla de Calipso. Y así como uno siente cierto cierre y cierto amargor al salir de la isla, el lector siente cierto deje de lamento, de pérdida, de que la paz no siempre es un lugar feliz. Hoy en Nefelium hablaremos de la novela Sed, de Alejandro Barico. Bueno, antes de presentar a mis cortertulianos, mis cotertulianos, quisiera explicar... Que somos nuevos hoy, no somos los de siempre. Exacto. Quisiera explicar cómo llega esta novela. Porque si bien siempre estamos hablando de Occidente y sus nuevas cosas, y bueno, esta novela es italiana, es verdad que tiene un componente bastante fundamental que tiene que ver con el Japón, que vamos a hablar de eso más adelante. Y bueno, es una novela que yo me enteré que estaba como en boca de mucha gente a partir de las redes sociales. Porque sí, amigos, las redes sociales también a veces tienen efectos positivos de recomendación. Por eso vayan y escuchen la columna de Orset en Neferium Podcast en Instagram. Es decir, entonces, que la novela es del 96, tiene 30 años, pero el autor está vivo y es una novela contemporánea. Así que... Aparte, recomendación, Barico tiene un libro sobre la Ilíada, que también está muy bueno. Que reescribe cada canto, me parece, o desde cada personaje de la Ilíada. Es un buen dato, teniendo en cuenta que sale la Odisea dentro de poco. Pero bueno, ya que mis compañeros son viejos literarios porque agarran textos de 1800 o como sumo 1920, había que poner un poquito de frescura al asunto. Así que bueno, paso a presentarlos. Joaco. Buenas, en realidad soy el mismo Joaquín de siempre, así que fue un chiste. El otro, no hay nadie nuevo en la mesa. Sí, lo sabemos por el tono, pero podías un poquito presentarte con cierta soltura, muchacho. O sea, Yo soy el que tocó el timbre. me parece bien. Yo soy el que no tocó el timbre. Manuel, mucho gusto. Claro, el zapallo del equipo, también, siempre tiene que haber uno por capítulo. Pero bueno, pasando un poquito ya a las primeras preguntas. ¿No? Primero quiero que nos expliques, a mí, a la audiencia supongo, por qué la denominás una novela perfume, que me llamó la atención. Por esto que decía de que los capítulos, quien la pudo leer lo verá también, son cortos, y cuando hablo de cortos, hablo de una página como mucho, y a su vez cada capítulo en sí, de cierta forma, se puede leer un tanto de forma aislada. Se puede agarrar como que si fuesen algunos, puntualmente no todos, pero muchos de esos capítulos como microrelatos, como que te están contando hasta cierto punto como cierta poesía en prosa. Entonces, claro, Los Perfumes siempre está como la analogía de que lo bueno viene en frasco chico. Es una novela corta, encima con capítulos cortos, y siento que tiene como cierta potencia igual, que no es que la lees al pasar y te queda inadvertida por todos lados, sino que tiene muchas cosas rescatables. Por eso, un libro perfume. Claramente, no sé, la Odisea no va a ser un libro perfume, ya son un masacote de páginas. Y va a tono con ese como toque oriental, ¿no? Que tiene... Por lo menos para mí sí, o sea, Sí, no, yo coincido, tiene un componente oriental que está bueno. Para vos ¿Sabes? tiene un componente oriental, amigazo. O Juaco, porque está... Sí, en el sentido de... Al leerla, bueno, no sé si has A ver, tenido... mi inmersión en el mundo oriental no es tanta como para decir, esto es un componente oriental, a no ser que me preguntes desde mi lado oriental uruguayo, no sabría decírtelo. La verdad, pero no sé. Bueno, Si asociamos lo oriental como con la paz y la armonía con la naturaleza y la tranquilidad. Yo lo decía más No por sé cuánto, como el componente sí. de contemplación. eso mismo. Bueno, contemplativa. Sí, se siente, sí. Yo sentí cuando la leía también eso, ¿no? Como... ¿Cómo decirlo? Como una tranquilidad incómoda. No sé si me Sí, explico. tiene un poco de esa sensación dejada de cierta manera.
Bueno, ¿de qué va el episodio? Porque ya hay que hacerla, ya habiendo hecho las presentaciones y antes de empezar a hablar sin freno de mano, la idea es un poco charlar del libro, hacerle ciertas preguntas, debatir un poco y que ustedes se enteren de una nueva lectura para hacer. La primera pregunta es la más típica, o sea, en este sentido es un comienzo soso, pero bueno, hay que hacerla, es si conocían a la novela o conocían al autor. No, yo lo leí por tu recomendación. Me pareció una muy buena lectura, pero no conocía al autor y tampoco conocía la novela, obviamente. Pero al punto de que me gustó, digamos, yo la habré leído hace 2 meses, la novela, que me regalaron para mi cumpleaños después un libro que fui a cambiar, lo tenía repetido. Está bien, o sea, cada uno válido. Lo fui a cambiar y me traje uno de Barico también. O sea, me gustó el autor. Y yo ya había adelantado algo que yo conocía al autor, pero por la otra obra de él que es La Ilíada. Creo que no sé bien cómo es el título, pero es La Ilíada, me parece. Eh, y que leí un capítulo cuando estaba estudiando literatura grecolatina, que nos lo hizo leer el profesor y ahí conocí a Barico. Pero de esta novela todavía no. Interesante, la verdad que eso es un buen dato. Bien, pasamos a la question number 2, que acá somos bilingües. ¿Qué sabor les dejó como primeras sensaciones que se acuerdan cuando terminaron la novela? Más allá de decir me gustó o no me gustó. Los dejó, como decía Juan Caso, un poquito como una sensación de intranquilidad. Es como, bueno, lectura puedo seguir leyendo otra cosa, se tuvieron que tomar un tiempito, no sé, o sea, sensaciones. Yo creo que a mí me dejó como la sensación de le volvería a pegar una releída. Yo creo que hay muchos detalles que quizás quedaron por ahí, por el camino, y que estaría en una relectura. Yo creo que empiezan a asomar. Y aparte me pareció una lectura bastante amena. Y bueno, y me dejó así un sabor como melancolía, como sabor medio amargo al final. Yo siento que eso puntualmente, aunque después profundizaremos quizás, es un tanto oriental justamente esa característica, Puede ser, sí. como una melancolía no dicha, pero que se expresa a través de la contemplación. Pero bueno, siguiendo. Es un autor que seguirían leyendo, que lo archivarían, que directamente no les gustó. Yo voy a hacer un apunte. A mí me sorprendió la construcción del desarrollo de la novela, que yo, cuando plantea el tema, yo inicialmente pensé, bueno, entonces este loco se va a ir de viaje y la historia va a ser sobre el viaje de él a Japón. Pero de repente eso transcurre en un capítulo, que son una página literal, ya pasa el viaje, va a Japón. Y yo dije, entonces ahora va a pasar que el tipo va a quedar acá y se va a olvidar de todo lo que pasó en Europa, en su casa, y va a hacer las aventuras del tipo en Japón. No, el tipo sigue, pasa y vuelve a la casa. Y la historia se va desarrollando en ese viaje de ida y vuelta. Y claro, a mí me sorprendió mucho el desarrollo de la historia, que yo pensé que iba por un lado y siempre me volvía a girar la trama y me iba por el otro, que yo no lo pensaba. Entonces, en eso me pareció bastante innovador Barico, que yo creo que jugó un poco con las expectativas del lector. De, bueno, espero una novela de aventuras, giro de trama. Bueno, espero que el tipo se quede allá varado, no, giro de trama. Y así sucesivamente. Sí, ¿Juanjo? yo en relación con la sensación que me dejó el libro, que hiciste la pregunta, respondió Manu y después como yo estaba anotando algo, se ve que fui brutalmente ignorado. Pero es cierto que yo había dicho que me dejaba como una calma intranquila, algo así había dicho, ¿no? Medio antagónica la expresión. Y a ver, no, como queriendo ubicarme en esa sensación que me dejó, que ahora la estoy recordando hace 2 meses. Sí es cierto que fue un libro que después de que lo terminé de leer me exigió como cierta pausa mental, cierto bajar. ¿Y qué ocurre? A ver, me dejó esa... La sensación que me dejó, a ver si me siguen o no, es si bancan o no bancan. Es como haber quedado en ese limbo que es... Tiene un nombre técnico que, bueno, me lo intenté acordar, no me acordé. ¿Vieron los haikus? Son 3 versos, entre el segundo y el último hay como una pausa, ¿no? Que se dice. Entre esos 2 versos se construye como una pausa. No siempre es entre esos dos versos, pero entiendo la pausa del haiku Sí, de la cara. bueno, pero como si me quedo, como si me hubiera quedado atrapado en esa pausa. Después de leer todo el haiku, como que la sensación de quedar atrapado en esa pausa que tienen los haikus. Con la necesidad de que viniera algo más.
Como estar ahí, ¿viste? En eso. Y no poder ir ni para adelante ni para atrás y haber quedado ahí. No. Difícil de explicar. Yo, para poner en contexto, antes de pasarte, Manu, la palabra, para explicar un poco la historia, que si bien Manu ya la introdujo, ponerla un poco en orden. Básicamente arranca con un tipo francés que estaba en el ejército porque su padre como que le diseñó un poco la vida, pero como que no le terminó de convencer, entonces agarró a un loco que estaba abriendo fábricas en la ciudad y le dijo, vos vas a hacerme los viajes para conseguirme lo que necesito. ¿Qué es lo que necesita? Huevos de seda y solo se pueden conseguir en Japón. Y a partir de ahí, el loco decide y empieza a hacer los viajes por voluntad propia, porque si bien un poco le asignan, a él le termina gustando y habla mucho de estos viajes, porque no es uno ni dos, sino que son frecuentes. Y al final, un poco, al final no, quiero decir, te vas dando cuenta a lo largo de la historia, Vamos a ponerle nombre al loco. es Hervé, no me acuerdo el... Hervé Joncourt. Exacto. Hervé. Hervé para los amigos, Hervé para los amigos. a secas. Termina teniendo un poco el componente del amorillo, del amor. Porque en Japón el Hervey ya estaba casado, no tiene hijos, decía no tener hijos, pero Felizmente casado, digamos, ¿no? felizmente casado, o sea, por lo menos Feliz y sosamente casado. sosamente, exacto. Bueno, sosamente. Era una vida tranquila, de vez en cuando hacían viajes. Con- ¿te cuenta? Helen. Mm. No sé si se pronuncia así, pero. Yo le decía Ellen, pero Elena. chiste aparte. Entonces, bueno, a priori es esto que decía Manu, de que, claro, como hay tanto giro de trama, parece que linealmente solamente es una secuencia de sucesos y parece que no pasará nada más allá de contarte una anécdota, pero en realidad te está contando cosas en el trasfondo, en esas frases cortas, en eso que, bueno, con poca descripción de los hechos, termina creando una imagen visual de lo que va pasando y se va concatenando y ahí se va desarrollando para mí la historia. Sí, para describir el personaje para mí es especialmente interesante una frase que yo había subrayado cuando leí el texto que dice el narrador, ¿no? Hablando del personaje, era por lo demás, estoy leyendo, uno de esos hombres que prefieren asistir a su propia vida y consideran improcedente cualquier aspiración a vivirla. ¿Eso no es más sobre el final? No, No, bien al es el principio. inicio, bien al principio, cuando lo va a describir. Yo me lo estoy confundiendo con lo del parque. Sí. Claro, porque al final yo creo que eso termina Claro, cambiando. va cambiando, de alguna sí. forma. Sí. No, es más, para mí al final usa una frase que también la tengo acá copiada, que justamente da un poco cuenta de eso que fue su vida, que dice, Ah, sí. el inexplicable espectáculo leve que había sido su vida. Justamente como respondiendo a eso, que cuando era joven, porque él envejece a lo largo del libro, desde esa juventud que se estaba por ir al ejército y demás, si bien este loco le dice, vos no te vas a ningún lado, vení acá. Se llamaba Badiou o parece el filósofo, pero Sí. no, con B era. Sí, los nombres no me acuerdo ninguno. De- Vamos a decirle Valde. Valdaviu. Bueno, casi, Valde. Parecido. El Valde. El Valde. Y bueno, de ese momento después va envejeciendo hasta que termina así, como con su jardín, en esa casa que se construye más. Bueno, en el inexplicable espectáculo leve que había sido su vida, de nuevo, ¿no? Como ese espectáculo al que había asistido y encima había sido leve. Y también en el medio del texto usa otra frase, que son las tres que tengo copiadas, que me parecen como que justamente transmiten esa sensación que te deja el libro, porque justamente es una vida que te la anuncian desde el inicio y que realmente suceda así. Y queda ese sabor de, bueno, hay una calma intranquila, porque me falta algo, el haber vivido, básicamente. Que dice, morir de nostalgia por algo que no vivirás nunca, ¿no? Bueno, como ese. Pero de todas formas, él termina de alguna forma teniendo ese momento donde vive, de alguna forma vive. Que es como ese intermedio entre el inicio y el final. Que ahí es donde su vida vos como que empezás a ver que algo de sentido empieza a tener. Pero es como ese instante fugaz. A mí me hace acordar un poco al personaje de Benedetti de La Tregua. Que el loco toda su vida vive como en esa calma anodina cotidiana de no ser nada, y de repente en ese interín que es la novela, es donde su vida da ese vuelco que empieza como a vivirla, a tener sentido de alguna forma. No leí Ese Benedetti. lapsus. Ok, no leí Benedetti, pero siento que eso que decía fugaz, a mí se me hace que
tiene que ver con esto que decía antes de la japonesa, francesa que conocen el viaje, que no es tanto por la mujer en sí, sino por el hecho de que hay como que le suscita cierto deseo, que es una cosa que hasta entonces no le había pasado, porque los viajes los hace porque es como sin más, ni le trae ni le viene, entonces no tiene problema en hacerlo. Pero luego es él el que se ofrece a hacer los viajes. Incluso hay una parte de la novela que Japón entra en guerra y dicen que es peligroso ir, que es mejor ir como a tierras un poco más cercanas, porque los viajes vamos a decir que se hacen de Francia a Japón, una cosa así. No me acuerdo qué No, pueblo es así, exacto. de Francia a Japón. Ah, estaba Sí, bien. Pero él dice, no, yo voy a ir a Japón igual. Y de hecho, en una de las partes se encuentra con un Japón destruido, pero sí. hay algo como que le motiva de todo Bueno, eso. ahora que ya introdujiste esto, yo me estaba muriendo por decirles esto. No sé si ustedes lo notaron, pero vieron que a lo largo de la novela se insiste mucho en ciertas repeticiones. Hay frases que se repiten, Sí. Hay capítulos que se textuales. repiten. Hay un capítulo que se repite, pero hay algo que se repite constantemente que ¿qué es? La descripción del viaje. Del viaje, Claro. de pe a pa y de pa a pe, porque cuando Claro. vuelve también se repite. Ahora, ustedes vieron que en esa descripción hay un elemento que varía. Un único elemento que varía. Acá Manu la tiene recién leída la novela. Sí, yo me acuerdo que había cosas que variaban, pero no me acuerdo el elemento a cuál te Porque refieres. yo dije, cuando me di cuenta que el elemento variaba, le empecé a prestar atención. Porque yo dije, este tipo no gastó una página entera en describir algo si no es por algo. Claro. ¿Cuál es el sentido de repetir eso tan largo? Que te hace darte cuenta de eso, lo pone como frente a tus ojos, lo hace Sí. evidente. Entonces es mucho más fácil para vos como lector ver la diferencia. Sí, ¿cuál es? ¿Dónde está la diferencia? En el lago Baikal. El lago Baikal al inicio se describe como, dice, Ah, es cierto. que para sus Sí, los sí, me ciudadanos acuerdo. era el mar. Este es cuando hace el primer viaje. Sí, algo me acuerdo. En algo el me acuerdo. segundo viaje dice que el lago Baikal para los pobladores era el demonio. Sí, Acá es cuando sucede la escena del baño. Cuando él está en el baño y la mujer entra y lo baña. Que es el momento más sensual de ellos. Yo no entendí que era como una especie de sauna natural, pero sí. No, él dice que lo bañan todas las noches las mujeres viejas. Que lo bañan, es un Ah, baño. me acuerdo bien, está. Y esa noche Sí. él nota que es una mujer joven la que lo está haciendo. La tercer viaje que hace, el lago Baikal, dicen que para los pobladores significaba el último. Este viaje es justamente la última vez que parece que se van a ver, que es cuando suelta a los pájaros de la pajarera y está por iniciar la guerra. Sí. Y el cuarto y última vez que el lago Baikal cambia en su descripción, que esto me pareció muy significativo, es que para los pobladores es, en el último viaje que hace, el santo. Entonces, estas son las variaciones del lago. El mar, el demonio, el último y el santo. Que de alguna forma acompañan, no sé si la evolución, pero sí un poco lo que le acontece al personaje y que van acompañando a su vez las cosas que suceden en el Japón. Es que no me acuerdo bien en qué viaje sucede cada cosa, sobre todo los finales, pero que el último sea el santo. Cuando está la guerra, me choca un poco. Pero es que es el santo en el momento que él se sacrifica para ir allá, ¿no? Ah, ok. De ese lado. A pesar ok. de que quizás muera y todo, y él la busca desesperadamente y llega y la aldea está en cenizas y todo, y él hace el esfuerzo para volver a encontrarse con la mujer. Y ahí es que el otro agarra y lo echa del país. Y ahí sí, ya nunca más se van a volver a ver. El demonio, que coincide con el momento más sensual de ese encuentro, es donde justamente esta mujer se le mete realmente adentro, en la cabeza. Es yo que sé el punto de inflexión, porque primero simplemente son unas miradas, a él le llama la atención en ese primer encuentro que tienen, donde el lago es el mar simplemente. Pero en este segundo es donde realmente queda prendado, donde lo sigue hasta Francia y donde... Por eso yo creo que el demonio me resulta significativo, lo tiene adentro, de alguna forma se le metió adentro a esa mujer. ¿Joaco? es interesante, sí. La verdad que no me siento del todo capacitado para hacer el análisis exacto de cómo la descripción del Baikal va modificando, va cambiando, perdón, en relación con cómo va cambiando su vínculo con la mujer.
Pero es interesante hacer una nueva lectura prestándole más atención a eso, como estás haciendo vos. Es un detalle nada más, igual. Sí, sí, pero a veces en los detalles es donde está Pero lo son importante. ese que cambia de nombre y como que suma, hay una palabra al encuentro. Hablando de detalles, vos lo tendrás más fresco, vos espero que te acuerdes. Yo lo tengo más o menos ahí, pero ahora que decís esto, como que tengo alineadas las ideas para expresar lo siguiente, que también hay un suceso, y es así como está la ida de los viajes, y esto de que explicás, Manu, de que cambia el lago, cada vez que vuelve, el diálogo con la mujer o el trato con el diálogo es diferente. Y si uno ve después el final de la novela y ve esa carta, que aparentemente parece ser al final hay una parte, para contar a los oyentes, de que con los viajes, en un momento Herbe como que termina teniendo un mapa con garabatos japoneses ahí, No, un papel. un papel. En el encuentro este que decíamos en el baño, la mujer le deja en la mano una notita. Sí. Que él no la abre en ese momento. La abre creo cuando llega a Francia o en ese momento, no sé. No, en Francia. En En Francia y se da cuenta que es una carta escrita con caracteres japoneses que él no puede leer. Una nota, creo que. Una nota. Una es nota. Es nada. Y la lleva a una prostituta francesa conocida de la ciudad, porque es japonesa, qué sé Premium, yo, ¿no? O sea, de mucho prestigio. de mucho prestigio, y se la termina leyendo, y si bien no hay como un intercambio sexual, sí que como que la mujer espera cierta cosa, como que no la molesten más y demás. Pero bueno, no lo siento tan relevante, tampoco para alargarlo infinitamente el capítulo, pero sí que a lo largo, esto que decía, va cambiando, porque primero está como una esposa que diciendo te extraño. Después un poco como en plan, como te vas a volver ahí, cuando volvés como cierta ¿Se sabe necesidad de la esposa qué decía la nota? ¿sobre qué? ¿Qué decía la nota? No, era larga. Sobre No, Herbe. No, hay dos notas. Porque hay una nota, pero después está la carta, que la carta la escribe la propia prostituta a pedido de la esposa de la esposa Claro, Las verdadera. palabras son de la esposa. Claro, Las por palabras eso son de la la esposa. esposa haciéndose pasar por aquella otra, pero ahí esta nota sí en definitiva la escribe la... Volvé porque si no me muero. Ahí O va, me mata. algo así. Sí, no, me muero, algo así, sí. Y claro, nunca te terminás. Y no vuelve, o vuelve digamos, pero ya está. Pero no la matan. No, pero no habla de que la van a matar, dice que se va a morir. No atribuye que alguien la va a matar. Sí, me acuerdo que habla de eso. Claro, y él, bueno, después vuelve a pesar de que el país está en guerra, pero claro, es como esa toma de acción en su vida tan tenue y tan... En pequeños Insulsa. movimientos sutiles, claro. Sí, sí. Pero en ese insulso es como que se desenrosca cierto aroma, si se quiere, que es donde uno como concentra la mirada, me parece, o pone el ojo. Sí, incluso en ese momento Sí. que Joaco dice que es el tercer viaje que él hace, el penúltimo, cuando el país todavía no entró en guerra, pero parece que lo va a entrar, están en el bar decidiendo si van a hacer la expedición o no, y entonces el financista, digamos, El el empresario. empresario, que es amigo de Herbe, le dice, bueno, ¿qué querés hacer vos? Y Herbe le dice, bueno, lo que vos decidas. Algo así. O sea, traslada su decisión, en este caso. En el último viaje, que es cuando ya el país está en guerra, es Herbe el que dice, que casi lo amenaza. Sí, sí. Le dice, yo voy y si no me financian el viaje, igual lo voy a hacer con mi plata y voy a vender los capullos de seda que traiga a las otras personas. Lo que no me acuerdo es si cuando llega de nuevo para la festividad cristiana o llega más tarde. Llega pasados 7 días Ahí va. o a un numerito así. Ah. Sí, sí. Que es cuando se le mueren los gusanos. porque llega tarde. Llega tarde. Sí. Y a su vez, lo otro que me parece, también llegando a su final, es como este hecho que se va planteando, sobre todo más al final, que él tenía el deseo como de construir cierto parque, cierta plaza, y que la termina construyendo, que es donde se termina jubilando, porque bueno, una cosa que sucede luego del cuarto viaje y que se queda en Francia, es que al tiempo, no me acuerdo si mucho o poco, termina muriendo la esposa, y es cuando se destapa toda la verdad de esta segunda carta, que también escrita en japonés además, que se me hace como un giro raro, y cuando yo llegué al final es lo que me hizo preguntarme qué acabo de leer, porque venía entendiendo la historia,
Pero este revés es como te hace entender que la mujer esa francesa, japonesa a la que iba a ver, existió, no existió, por qué era la esposa entonces la que mandaba esa carta, hizo todo este rodeo, bien japonés, bien oriental de la indirecta, de la sutilidad, de no mostrarse como el deseo de expresarlo directamente. Es como un juego Pero- de rostros, si se quiere. Pero a mí me pareció, o sea, por más que me descolocó al final, que no me lo esperaba, siendo sincero. ¿Ustedes qué entendieron del final? Claro, a mí me parece que la esposa se da cuenta que él, de alguna forma, en Japón hay algo que lo moviliza. Claro, que Porque no vas a ir a buscar claro. solo gusanos de seda. Y aparte, siempre que el tipo viene, cambia con respecto a la esposa. Hay uno de los momentos significativos que yo no sé si no es justamente cuando sucede lo del demonio, cuando él tiene el encuentro más sensual, que vuelve y tienen un encuentro sexual con, Sí. con la mujer, y la mujer llora porque el marido está siendo muy pasional con ella como nunca lo fue en la vida. No me acuerdo ahí concretamente qué es lo que pasa, pero la mujer queda como sorprendida. Y entonces, claro, yo creo que la mujer se da cuenta. Y a su vez se da cuenta cuando el marido vuelve de ese último viaje que algo pasó. Y se da cuenta como de esa melancolía de él. Entonces le hace llegar esta carta como para intentar como ayudarlo de alguna forma. Pero se la hace llegar cuando está muerta. No. Sí, la lee después que Yo- está muerta. Pero él creo que la va a traducir después de que ella Claro, muere. Pero después de la que ella- carta... Pero no sabía que era de ella la No, carta. claro que no. No, Entonces- no, me parece que es así. La carta la lee después que está muerta, eso seguro. No. Sí. No, porque él se pone el traje gris que dice que va a Nimes. Sí. Él le dice a la mujer que se va a Nimes, yo me acuerdo de esto, y se la lee la prostituta. Sí. Lo que sucede después es que cuando la mujer muere, él le va a poner flores en la tumba un día y se da cuenta que en la tumba están las flores azules de la prostituta. Ahí va, es Sí, verdad. eso es Y ahí, cierto. y ahí se ve que hace la conexión y dice, pará, estas dos algo tenían. Y ahí es que va de vuelta a la prostituta, que es la última vez que se van a ver en su vida, y le dice, la carta la escribiste vos. Y ahí la prostituta le dice, sí, la escribí yo con los caracteres japoneses, pero la redactó tu esposa, palabra por palabra. Que ahí es cuando Pero es cuando ella- se entera de la verdad, sabe de quién la escribió, porque Claro. antes no sabía. Sí, pero lo que te digo es que la carta no se la hace llegar a la mujer después de muerta. Pero que eso también... No, pero vamos a decir que la verdad te llega Claro, sí, sí, tarde, sí. o sea, eso... Bueno, Pero que ahí también uno ve, ¿no? También en otra imagen, ¿no? De lo que me pasa a mí con este personaje. Vos lo ves, es un personaje que justamente, como decía esta primera cita que yo había leído, que simplemente atestigua su vida, es como que se empieza a tirar por el tobogán de vivir, ¿no? Y él se deja caer nomás, y cuando conoce a esta mujer japonesa, como que en cierta manera intenta agarrarse de los bordes del tobogán como para frenar esa caída por la que se dejó caer. Pero claro, él ya está cayendo y es tan leve el agarre que él hace contra eso que se quema un poquito y después simplemente sigue cayendo y termina en ese jardín con ese olor a quemadito, a ese intento que tuvo en un momento de frenar en la caída del tobogán, pero sigue cayendo. Y yo creo que lo que viene a traer también, más allá de darle otra complejidad a la esposa, que no es una simple figura dentro de la novela, sino que también le pasaban cosas y bueno, escribe esta carta, que desde el punto de vista del personaje principal, es que ni siquiera esta posible historia de amor o esta carta que lo encuentra mágicamente en la otra punta del mundo, en Francia, ni siquiera eso era real con la otra mujer. O sea, no llegó a tener nada realmente con esa otra mujer. La vida con esa otra mujer que le despertó ese deseo y que quizás generó un espíritu más vivo en él, apenas fue ese intercambio del guante y esa nota que le da y un cruce de miradas. Y realmente quedó en eso. Y se da cuenta después de que muere su esposa, que era con quien quizás podría haber vivido algo más, que ni siquiera en esa carta había estado con la otra mujer japonesa. Es decir, quizás él tuvo que hacer cosas, no las hizo, simplemente siguió cayendo por el tobogán y ya está. Sí. Y es eso, ¿no? Creo que Entonces- es parte como del exotismo que donde en los años que se ambienta la novela tomó a Europa, en ese como que el oriental estaba de moda. Perdón, no lo dijimos, ¿no? Pero más o menos 1860 por ahí. Sí. Porque te va diciendo los años. El Sí. contexto de la novela, aclarar. tipo, Poquito claro. antes, años antes de que empezaran a construirse los trenes de Rusia y demás.
Más o menos años 1860 por ahí. Sí, que para... El Japón sigue siendo el Japón feudal, no se abrieron las fronteras, sigue siendo un estado raro, que no se sabe Exacto. mucho. Como para dar un poquito más de contexto, entonces, ¿no? Francia producía seda, los gusanos en Europa se empiezan a enfermar, entonces es cuando este empresario lo llama al protagonista, lo va haciendo viajes a Turquía y a esas partes de Oriente Próximo. La peste llega hasta esos lugares y la única solución para conseguir huevos de gusano de seda es ir a Japón, un país que obviamente es una isla, que está totalmente aislado. No dejan comercializar los emperadores ni nada, totalmente aislado. Bueno, se aventura a ese país totalmente aislado, donde incluso se matan a los extranjeros que intentan entrar, y bueno, y consigue llegar. Y hace una misión de contrabando por muchos Ese- años. Es así. Y acá se encuentra con un jefe feudal, no es el emperador, es un jefe feudal que lo ayuda. Y es el que tiene justamente a esta mujer que a él le llama la atención, que es europea. Es europea, es Exacto. francesa. No, no se no dice. Porque sabemos. incluso en un momento. Pero en un momento él atisba a decir que No, la porque no reconoció como intercambian pa- palabras. Va, a no ser Pero la él nota. pensando, dice En un tipo. momento le dice, el japonés le dice, ella no habla tu idioma, así que no te gastes en hablarle. Pero yo no entendí eso como que hablaba japonés, ¿no? Como que era una europea que como siempre vivió en Japón, ver, esa fue la sensación que me dio. Realmente Puede esta ser, mujer, pero- para mí, o a mí por lo menos, me resultó tan incógnita como le debe haber resultado a Al este tipo. hombre. Sí, sí, no Lo se único sabe que nada. yo no intercambié miradas con ella, pero después de eso, realmente a mí me debe haber resultado tan incógnita como a él, porque no sabemos nada. No sabemos si es hija de europeos nacida en Japón, si fue secuestrada de pequeña de algún comerciante al que mataron y tenía a la hija ahí, si viajó a Japón y se quedó ahí y habla francés, si es de otro país de Europa realmente. No sabemos nada, nada, nada. Y ahí, bueno, es elegir creerle o no a este señor feudal o como sea, que le dice no entiende tu idioma. Ojo, tal vez entiende todo. No sabemos también por qué no habla. No sabemos si puede hablar. Es un enigma. Incógnitas. Bueno, un poco para ir cerrando, porque hemos hecho una. Me sale explanación, pero la palabra no es explanación. Nos hemos explayado. Exacto. Sí, Sí, pero fue bastante. Me gusta porque siento que nuestro análisis del texto también fue bastante contemplativo. Fue bastante de comentar distintas cosas del texto que nos fueron pareciendo. Y creo, no como quizás otros análisis que hemos hecho, como el de Catedral, en el que debatimos más cuestiones de interpretación más dura, pero creo que es una novela que invita a la contemplación, justamente. Y a este tono de voz que nosotros no solemos tener cuando nos acaloramos, de ir comentando las cosas. Y lo que perciben en este episodio, y que quizás contraste si han escuchado otros episodios, con lo que han sido otras discusiones, intercambios de interpretaciones y demás, me parece que es algo que emana de la propia lectura de la novela. yo creo que en ese sentido sí, no es una lectura explosiva, ni mucho menos. Quiero aclarar que son 100 páginas, depende de la edición que uno pueda encontrar, ya sea comprando el libro, bueno, la piratería siempre está a la orden del día, pero son sí o sí menos de 100 páginas, entonces se lee literalmente de una patada en una tarde, en un par de horas, si uno es un lector un poco más lento quizás, o le gusta tomarse su tiempo. Pero más allá de una tarde no pasa la lectura. Entonces está bueno también eso, de leer ciertos libros de vez en cuando que uno pueda dar inicio y fin y tener la experiencia completa justamente de una, no seccionarla. Sí, creo que es Poe, me parece, Sí. el que dice que los cuentos, ¿no? Hay que leerlos de una sentada. Que no se pueden interrumpir en el medio. Hay que comenzar y terminarlo. En esa difícil distinción entre lo que es un cuento y una novela, él dice el cuento se tiene que poder leer de una sentada. Y la novela admite pararse en el medio. Esta es una novela corta, entonces, bueno, juega ahí que está. Si bien son 100 páginas, lo que decimos, los capítulos son a veces literal un párrafo, 2 párrafos. Sí, aclaremos que son 100 páginas, si la letra es grande, y además entendiendo que hay capítulos que son media carilla, ¿no? Y eso ya te ocupas 2 páginas, porque la parte de atrás la dejan en blanco y demás. O sea, 100 páginas generosas. Claro, entonces eso. Pero por cómo está tratada, no puede ser un cuento. Siento que la trama va más Una allá. novela corta. Una nouvelle. Ya que estamos con todos los franceses, ¿no? Pasa en Francia y demás. Entonces, bueno. Pero bueno, capaz que antes de terminar, Pero Barico está vivo, no se murió el autor. no se murió. No se murió. Sigue produciendo. Sigue produciendo, sigue escribiendo. Ya que lo nombramos, rescato el usar, para entrar capaz en un tema un poquito más técnico, rescato el usar las repeticiones como un método narrativo que
funciona para dar ese énfasis en esos momentos, tanto para que el lector encuentre las diferencias como para enfatizar, que yo creo que mucho se hace eso para enfatizar la rutina del personaje, Sí, lo aparte, repetitivo. aparte creo que en esto de que al ser los capítulos cortos, el hacer la repetición queda más enfatizado y se demuestra más. Y uno entiende que la repetición no es que la escribe porque sí. Pese a que la entiendo, no la entiende en el momento por qué la hace, uno puede intuir que para algo está. Porque no va a ser la descripción del mismo viaje 4 veces. Porque sí, entonces eso está bueno, pero solo se puede ver creo que en un tipo de narrativa de esto, que haya Breve, pausa breve, incisiva, que ayude justamente a usar esa técnica. Sí. Yo creo que en eso la narrativa de Barico es una narrativa muy bien cuidada. Está muy bien dice, muy bien pulida. Así que bueno, para ir cerrando, es bueno ir recomendando. eh, de mi parte, me quedé con ganas de leer Océano o Océano Mar, no me acuerdo cómo se llama la otra novela de Barico, pero es una que tengo ahí pendiente, que también es corta, entonces los invito a leerla. Los invito a leer esta novela, los que no la han leído, y a que nos recomienden también novelas cortas o novelas que sientan que más o menos tienen algo similar o que les resuene a ustedes. Siempre son bienvenidas lecturas nuevas que podamos acercarlos también para hacer nuestros Nos pueden análisis. recomendar. Sí, que nos digan si ya leyeron al autor, si ya leyeron esta novela, qué les pareció si la leyeron, con qué otras obras la asocian y qué nos recomendarían, digamos, quizás en línea con lo que ha sido esta novela, si ustedes la conocen y conocen O que otras recomienden cosas. otras lecturas que podamos abordar quizás en un próximo Exacto. episodio. Y por otro lado, lo que quieran que comentemos, si les parecería interesante escuchar en nuestras voces, díganos. Por último, decir, para último acote, que no va a ser la última vez que esté Barico por este programa. Muy bien. Y con eso... Y Barico nunca más. Plot twist. No, volverá. Es una promesa. Y con esto, amigos, ha sido Nefelium. Es un gusto. Y hasta el siguiente episodio.